Vamos a ver qué pasa con este punto siguiente, que hay que usar las ecuaciones de Cauchy-Riemann para probar lo siguiente. Básicamente, que las funciones que aparecen destacadas no son derivables en ningún punto. Entonces vamos a usar estas ecuaciones o estas condiciones para probar. Son tres casos básicamente y tenemos que probar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a tener nuestra función de z, que esto va a ser 3 por x, ¿no?, más 1 menos i por i. Obviamente esta es una función de números complejos. Z, por supuesto, va a ser x, que es la parte real, más i por i, que es la parte imaginaria. ¿Okay? Entonces acá tenemos que tener cuidado por cómo están definidas, digamos, las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Básicamente están aplicadas sobre funciones de este estilo, de complejos a complejos, donde nosotros vamos a tener que el f en z, esto nos va a quedar como u en función de x, y, es decir, acá desdoblamos, ¿sí?, el número complejo en dos números de entrada reales por separado, que son x e y. Y con cada una de esas partes hacemos la cuenta con los números reales o con la parte real y luego con la parte imaginaria. Entonces, en este caso vamos a tener u en función de x, y más i por b en función de x, y. Básicamente, las ecuaciones de Cauchy-Riemann lo que piden es que en el caso de que existan las derivadas parciales, se debe cumplir la relación de derivadas parciales de la siguiente manera, ¿no? La derivada parcial de u respecto de x nos tiene que dar lo mismo que la derivada parcial de b respecto de i, y lo mismo cuando hacemos la derivada parcial de u respecto de y, que nos tiene que dar como menos la derivada parcial de b respecto de x. Y esto obedece, si ustedes se fijan o lo vieron desde cálculo análisis 2 o de cálculo diferencial, que las derivadas parciales cruzadas tienen que ser iguales en caso de una función, y tiene también que ver con el hecho de digamos, los números imaginarios con el signo negativo y demás. O sea que viene por ese lado esta definición, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para calcular básicamente las derivadas en cada caso, ¿no? Porque la idea es, por ejemplo, ¿sí?, cómo calcular cada una de las derivadas respecto de cada punto, ¿no? Entonces, la idea sería, por ejemplo, vamos a ver en cada caso las derivadas parciales de cada uno de estas variables. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos la variable u, ¿sí?, y la variable b. Entonces, de esta función vamos a tener u en función de x, y, que tiene que ver, ya les digo, con la parte real de la ecuación, que esto nos va a quedar como 3x más 1. Por lo tanto, la derivada parcial de u respecto de x nos queda como 3. La derivada parcial de u respecto de y nos queda como 0. Y de la misma forma, b en función de x, y, que esto nos queda como menos i. Fíjense que estoy excluyendo la variable imaginaria porque no es algo que tiene que ver en cuenta con esto. Y de acá vamos a sacar que la derivada parcial de b respecto de x nos queda 0 y la derivada parcial de b respecto de y nos queda menos 1. Dicho esto, con esta información vemos que, fíjense, la derivada parcial de u respecto de x no es igual a la derivada parcial de b respecto de y. De la misma forma, más allá de que para la segunda ecuación se cumple esto, ¿sí?, pero no es el caso de la primera, ¿sí? Recuerden que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se tienen que cumplir para justamente ver que exista la función derivada en ese punto. Simplemente es eso, no queda mucho más margen de ese lado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el siguiente caso? Nosotros vamos a tener una función. En este caso nos vamos a meter con la nomenclatura de Euler o algo por el estilo. Fíjense, vamos a tener una función respecto de z, que en este caso esto nos va a quedar como e a la x por e a la menos i por i, ¿no? Nuevamente lo tenemos definido de esta forma. Bueno, básicamente acá tenemos que recurrir a lo mismo, las derivadas parciales, pero hay que usar la fórmula de Euler justamente para ver qué es lo que ocurre en cada caso. Siempre recuerden ustedes que en este caso, por ejemplo, por propiedad de potencia, f en z se puede pensar como una suma. Sumamos los exponentes de esta variable, esto nos va a quedar como, en este caso, fíjense, e elevado a la x menos i por i, ¿no? Y por fórmula de Euler va a quedar como e a la x, ¿sí?, que sería el módulo, entre comillas, de la cuenta,
por coseno de menos i más i por seno de menos i. O sea, acá estamos aplicando la fórmula de Euler sin restricciones. Hay que tener en cuenta, coseno es una función, en este caso una función impar, fíjense, coseno de menos i nos va a quedar igual que coseno de i, ¿sí? Y seno es al revés, ¿no? Seno de menos i nos va a quedar como menos seno de i. Por lo tanto, al momento de reemplazar finalmente las variables, esto nos va a quedar como e a la x por coseno de i, casi le pifiamos, menos i por seno de i. Sí, esta sería la idea. Ya con esto tenemos elementos como para calcular las derivadas. Fíjense si lo armamos nuevamente. F en z, esto nos va a quedar como e a la x por coseno de i más menos e a la x por seno de i, todo esto por i. Puse el i adentro justamente para hacer bien la distinción, digamos, de la función de u. ¿Sí? Fíjense que esta es la función u de xy y esta es la b de xy. Es más que nada una distinción formal como para que se entienda un poco la idea. Entonces fíjense, ¿no? U sub x, la derivada de e a la x sigue siendo e a la x, así que en este caso no tenemos problema. U sub i, la derivada de coseno es menos seno, así que esto nos queda como menos e a la x por seno de i. Y de la misma forma la derivada de b respecto de x, que en este caso nos vuelve a quedar menos e a la x por seno de i, y la derivada de b respecto de i, que en este caso nos queda como menos e a la x por coseno de i. Entonces, fíjense, Cauchy-Riemann nos dice u sub x tiene que ser igual a b sub i. Esta es la primera condición. Vamos a ver, fíjense, u sub x y b sub i solamente difieren en el signo, o sea que no son iguales. Esta no se cumple. U sub i que sea igual a menos b sub x tampoco se cumple, justamente porque dependen los signos también. ¿Ok? Esa sería la idea. Básicamente no son iguales. Una forma más acabada de demostrarlo sería lo siguiente. Supongamos que queremos despejar, entre comillas, ¿no? Vamos a hacer u sub x es igual a b sub i y despejar cuáles son los x e y que entre comillas cumplirían con esa ecuación. Ya les digo, viéndolo así de entrada no va a ser posible, pero por las dudas nos sacamos, digamos, la duda. Entonces, en este caso, supongamos, ¿no? U sub x es igual a b sub i. ¿Cómo nos quedaría esto? Vamos a tener e a la x por coseno de i, esto es igual a menos e a la x por coseno de i. Si sumamos de ambos lados lo mismo, esto nos va a quedar como 2 por e a la x por coseno de i es igual a 0. Eso nos da dos posibilidades, o que e a la x sea 0 o que coseno de i sea 0. Que e a la x sea 0 es imposible porque la función exponencial con componente positivo o negativo nunca se anula. Y coseno de i es igual a 0, si ustedes ven la función coseno, coseno se anula cuando nosotros tenemos múltiplos impares de pi. Entonces en este caso i debería ser, por ejemplo, un número impar, ¿sí? O básicamente, mejor dicho, tienen que ser múltiplos impares de pi sobre 2. Entonces en ese caso lo podemos tener como pi sobre 2, ¿sí? Más n por pi, con n un número entero, por ejemplo. Es una definición, ¿no? Si vamos a la segunda ecuación, donde vamos a tener que u sub i nos queda como menos b sub x, en ese caso vamos a tener e a la de x seno de i, acá estoy poniendo menos b de x, esto nos queda como menos e a la x por seno de i. Nuevamente tenemos 2 por e a la x por seno de i, que esto nos queda 0. Volvemos a tener la disfunción entre e a la x es igual a 0, que no se cumple en ningún punto. Y luego tenemos seno de i, que es igual a 0, que ¿qué ocurre? Seno se anula en los múltiplos enteros de pi, sean pares o impares. Entonces i es igual a n por pi, con n perteneciente a los enteros. Fíjense que pase lo que pase, no coincide en ningún punto,
obviamente ratifican todo lo que nosotros habíamos dicho al principio. Fíjense en este caso, por ejemplo, va a pasar lo siguiente, ¿no? Ya esta función, la ventaja que tiene es que ya tenemos bien definidos quiénes son u en función de x, y quiénes son b. A veces hay que hacer un poco más de trabajo manual, pero no depende mucho, digamos, de lo que queramos hacer. Yo voy a poner directamente los resultados de las derivadas parciales, ya que les digo es más operativo esta cuenta. Y la idea justamente es verificar que se cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Voy a escribir acá nuevamente. Cauchy-Riemann dice que u sub x tiene que ser igual a b sub i como primera condición, y luego que u sub i tiene que ser menos b sub x. ¿Sí? Entonces vamos a calcular cada una por separado. Otra forma de escribir esto, por ejemplo, es poner como x al cuadrado, supongamos, si la reescribimos de una forma más diferenciable, sería como x por x al cuadrado más y al cuadrado a la menos 1 más i por x al cuadrado más y al cuadrado a la menos 1. Entonces, cuando ahora hacemos u sub x, esto nos va a quedar como 1 por x al cuadrado más y al cuadrado a la menos 1 más x por menos 1. Fíjense que acá estamos usando regla de la cadena, nada más, a la menos 2. Y todo esto por 2x, ¿no? Obviamente. U sub i, en este caso nos va a quedar la primera derivada, o sea, x que sale como constante, entonces vamos a tener x por menos 1 por x al cuadrado más y al cuadrado a la menos 2 por 2i, y de la misma forma vamos a tener b sub i, que esto nos va a quedar, ¿sí? B sub i en este caso, que esto nos va a quedar como 1 por x al cuadrado más y al cuadrado a la menos 1 más i por menos 1 por x al cuadrado más y al cuadrado a las menos 2 por 2i. Y b sub x, que esto nos queda como i por menos 1 por x al cuadrado más y al cuadrado a la menos 2 por 2i. Bueno, claramente, si ustedes se fijan, en cuanto a lo que son las derivadas, no van a quedar, digamos, iguales, por lo menos en los casos que nos piden. Fíjense, la derivada respecto de x y la derivada respecto de y, en este caso, acá nos va a quedar, supongamos, ¿no? Sería esta primera con esta, para hacerlo más sencillo. Fíjense que el primer término es igual, pero el segundo en este caso nos queda como el mismo denominador, pero tenemos 2 por x al cuadrado, cosa acá tenemos 2 por y al cuadrado, ¿sí? Con lo cual no se cumple. Y en este caso ocurre lo mismo, mismo denominador, fíjense, x al cuadrado más y al cuadrado a la menos 2 en ambos casos, pero arriba tenemos 2xy en el primer caso y acá tenemos 2y cuadrado por el resto. Salvo que me haya equivocado, no se cumplen tampoco las ecuaciones de Cauchy-Riemann. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá.